Bienvenidos a Coraza Mental. Bienvenidos a su podcast ideal para terminar los trabajos de fin de ciclo escolar. Lugar donde hablaremos de datos tan interesantes que te volarán la coraza mental. Yo soy su amigo Juan. Yo soy Lu. Y yo soy Rafael. Y hoy hablaremos sobre los fanmates. Muchas veces se crean comunidades de fanáticos alrededor de obras grandes. Obras que son tan buenas o en su defecto tan malas que hay un grupo de personas que le rinden culto. Este tipo de personas surgen artistas independientes que hacen creaciones propias con contenido no tan propio. Es una manera de rendirle culto a la obra y de alguna manera seguir disfrutando de la obra en cuestión. Ejemplo, los fanmates o subdivisiones que son los fanarts, fanmangas, fanfiction, fangames, entre otros. Y pues, háblenme de qué es lo atractivo de los fanmates. De hecho, lo que más me gusta de los fanmates en general es que se atreven a cosas que, digamos, las empresas, los creadores y, digamos, en general, son cosas muy arriesgadas. Por ejemplo, deja tú también de eso. Aparte de eso, que sean cosas más arriesgadas, también lo que me gusta mucho es que los fans tienen una visión muy clara y, digamos, pura de lo que es la obra en general. Por ejemplo, A veces no tan pura. sí, exacto, también, pero Es que los más chidos son los que tienen esa esencia. No quitan. más bien, o sea, aunque estén haciendo cochinadas, siguen estando dentro de los personajes, güey, por así decirlo. Claro, pues depende del fanmade y el doujin, lo que se vaya a ver, ¿no? Pero lo que quiero llegar es que, por ejemplo, el ejemplo más claro que ahorita se me viene a la mente es cuando descubrí que había un manga que era Dragon Ball, pero sin Goku. Creo que ya les había platicado de eso, de que lo interesante era ver cómo todos los guerreros Z hacían lo posible para enfrentarse a las mismas adversidades que lo hacía Goku, pero sin Goku, güey. Entonces, Sin el... ¿Cómo se llama? El Garistu, güey. sí, que es exacto, Goku. güey, sin el Garistu. Entonces, ¿te ¿Qué fijas? es un Garistu? Un Garistu es el güey que gana por el poder del guión, güey. Superman. Nomás porque sí, ya. El Ex Machina. El del Sex Machina, güey. Pues fíjate, ahí entra el ejemplo, que si te fijas, sería algo que a Toei nunca se le imaginó. Bueno, en sí a ya ni me acuerdo de Akira Toriyama. Exacto, a Akira se le ocurriría. O deja tú que tenga el tiempo para hacerlo, güey. Parte, porque ahorita si está con Super, y si te fijas, Super ya perdió cierta esencia, ya perdió cierto toque que Pues de para hecho, mí ese fanmate continúa. ¿cómo se dice? El Super yo creo que ya no lo está haciendo. ¿Toyota? O sea, ya. Regresó Akira, ¿no? No sé, yo no me acuerdo. ¿Regresó? Ya. ¿Hace cuánto? Creo que sí. O sea, regresó, pero ya no está al 100%, creo que de Dragon Ball Super. Pues ya de hecho, creo que ya estaba viendo que decían que el último arco estaba muy bueno, güey. Sí. Pero apenas, güey, o sea, ese sí es el de no, güey, en el capítulo de se pone bueno, güey. Pero no sé si fue por lo que dice Juan que regresó Akira. Ajá. Entonces, Pues lo tenía muy bien vigilado, Toyotaro, pero no sé, güey. pues lo importante aquí es eso, que si te fijas ese fanmate, al saber eso, esa premisa de que los guerreros Z son los que tienen que encargar de, digamos, toda la problemática, suena interesante. Y sería algo que si te fijas no haría en sí Toei o Akira. Entonces lo interesante de los fanarts y pues sí, en general los fanmates es eso. Y fíjate, güey, o sea, tú lo que dices eso de la historia de que ahí no existe Goku, pues, ¿verdad? Ahí puedes expandir más, pues, el universo en cuanto a técnicas, estrategias. Fíjate que el ejemplo de ese de la característica de los personajes es el que te digo de que Shingeki no Kyojin como si fuera la prepa. O sea, Eren juega LOL, Armin es K-Popper, hasta, ¿cómo se llama? Mi casa es una gótica culona, güey, o sea, güey, les queda, güey. Pues sí, O sea, cambió, por decir el contexto de la obra, pero digamos que sí te imaginas a Eren como jugador de LOL, güey. sí, no se baña emputado, enojado todo el día. Sí, cierto, sí encaja. Pero, ¡Los voy a matar! entonces, mi conclusión es esa, que simplemente uno busca, hasta cierto punto, no sé si llamarlo morbo, en diferentes tipos de historias, de saber qué hubiera pasado si tal, o qué hubiera hecho si pasa tal cosa, o qué hubiera pasado después de la historia, o por qué pasó esa historia, no sé, son varias cositas que te entra el morbo, te entra como que la curiosidad de querer ver algo nuevo. ¿Tú qué? Y si se te acaba la serie, pues es obvio, tienes que ver los fanarts. Ah, pues sí. Pero sí, como dice Lu, es más por curiosidad, más que nada. Pero a veces, no sé, no siempre todos son tan buenos, ¿verdad?
es difícil encontrar algo que sea, dice, está bien perro, y así que digas, esta madre sí parece de... ¿Por qué te gustan los fans? ¿Por qué me gustan? Por lo mismo que tú dices, o sea, que ponen algo nuevo, o sea, algo que las empresas no harían, pues. Por ejemplo, no sé, digamos que lo de los chicos de barrio de Nextdoor, que lo hizo ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Sí. Ese mero. Ese mero, un vato. Que se llama Kennedy de Nextdoor y son adolescentes, pues. Y empieza a darles un tono un poco más serio, pues. O sea, por ejemplo, el espacio, de lo aterrador. De hecho, uno de los enemigos se hizo malo, o sea, quiere detener lo que es la organización de los niños. Ya ves que es como un juego, pues, los Kennedy. Porque en una de esas la base lunar se destruyó y ella se quedó varada en el espacio. Eso es que sí está bien perro, güey. Sí. Cuando una caricatura normal le agregan una temática seria. Pero ¿sabes qué está más perro, güey? Cuando es canon, como Samurai Jack, güey. Sí. De que estaba, o sea, la serie en sí está bien perra, y luego la pasaron a adultos y de, no mames, está bien hermosura, güey, también. Sí, súper. No, güey, lo más chido es eso, que cuando se hace canon, por ejemplo, hay muy pocos ejemplos de esto porque por lo regular las propiedades intelectuales, las empresas las tienen muy, no sé, güey, muy privadas, muy cuidaditas, no sé cómo decirlo, muy... No sé, ¿verdad? pero sí. Pues sí, yo sí, ándale. Si hablamos de Nintendo, güey, pues sí, exacto. Nintendo Pues si se sí. fijan, a la hora de Warner, hacer... creo también. A la hora de hacer los fanmates, sea de cualquier juego de Nintendo, obvio, Nintendo te va a decir, no, pues te va a mandar tu típica orden de cese y de siesta. Entonces, no por creo, ejemplo, porque creo que en los, bueno, en los fangames, sí, en los fangames. pues sí, pero fíjate, mira, hay otro ejemplo, o sea, del otro lado de la moneda, hay de hecho, el que estaba hablándoles ahorita, el de The Binding of Isaac. Ese juego, no recuerdo cómo se llama su expansión, pero creo que se llama Afterbirth Plus, algo así, que se hizo canon, pero esa la crearon los fans, güey. El equipo creador, que hasta cierto punto no es un estudio indie, o sea, simplemente es un estudio mero normal, pero tienen como que su joyita, ¿no? Es como que el One Hit, que es ese juego. Entonces, lo importante aquí es resaltar eso, que los fans crearon como que esa expansión, ese tipo de DLC. Entonces, al hacer el DLC, se hizo canon, güey. Me acordé de un piloto, güey, que presentaron, creo que a Nickelodeon, no a Cartoon Network, güey, que les gustó tanto a los fans, güey, que crearon una versión porno. Sí. Y ahora ya no aceptaron el proyecto, güey, porque ya tenían la versión porno. No, güey. En ese caso sí la cagaron, güey, porque la caricatura se veía chida. No sé, güey, siento que... A su época sí se veía bastante. Sí, era muy buena. Muy bueno. Siento que aunque hubiese salido con Cartoon Network, donde haya sido, aún así la versión porno hubiera sido más famosa, güey. Sí, de hecho, tiene buena animación, güey. Al chile. ¿Y tú, Juan? Bueno, cuando surgen páginas como 4chan, en donde se pueden compartir opiniones con personas de todo el mundo de manera anónima o con nombres de usuarios sin dar datos reales, esta facilidad hace que encuentres personas de todo el mundo con los mismos gustos, que los tuyos o los mismos fanatismos locos, los mismos gustos o fanatismos locos que tengas. Pero estos grupos nacen por la necesidad o la intriga de saber qué hubiera pasado si un acontecimiento hubiera sido diferente, o darle un trasfondo más oscuro a una serie favorita. Pero bien se puede transformar en algo completamente diferente, metiendo conceptos de otras obras o personajes, y esto convirtiéndolo en un crossover. Pero generalmente los fanmates de las obras como series, películas, caricaturas o animes se centran en una gran parte en los chips, complaciendo a ciertos grupos de fanáticos. Es muy cierto, los chips son una gran parte de los fanmates. Con decir corre ya, güey. No, güey, de hecho las comunidades hicieron que corra, por eso hiciera el Corrazami, o sea, por eso no tiene ningún desarrollo, güey. Nomás los fans dijeron, arre, shippear, y ya. Así de, no sé, un pinche hoyito, güey, y los fans empujando Corrazami. Sí. Pero pues, hablando de esto, ¿en qué la están cagando los fanmates? ¿En cuál es lo malo de los Pues fanmates? es que en general, como les decía, hay como que opiniones muy encontradas, porque va a haber obras que, obvio, van a tener calidad, van a tener todo el sentido del mundo, y tú vas a decir, me dan muchas ganas de leer esa obra en particular. Así es. Pero si te fijas, la mayoría de las veces, por lo mismo, de que solo es una persona escribiendo, ya sea una cosa en Wattpad,
No sé, sea lo que sea un fanart feo. Oye, No sé. por lo menos lo intenta. Pues sí, yo sí, pero de otra forma. O sea, güey, escribes un fanfic en Wattpad y le pones ¿qué? Sin la U, o le pones Ah, no. XD o 2.V. Ah, pero Fíjate. es que fíjate. Es que el pedo, por ejemplo, en Wattpad, ¿verdad? Experto en fanfics, adelante. También lo es experto, no mames. Sí, En Wattpad, ¿verdad? Yo me he topado muchos fanfics que tienen buena historia, ¿verdad? Me interesa. Pero lo que me aleja es de que que le ponen el jajajaja, el jajajaja. Como si estuvieran hablando. Sí, güey, me da, ¿sabes cómo cuando lo leo jajajaja? Pues, a mí eso, y también lo que no me gusta es que suponiendo que tarde o temprano te vas a topar con los que tienen que ver con relaciones entre personajes. Los chicos raros, güey. Sí, güey. Te los tienes que topar, güey. Sí, Tan sí. solo Ono María sacó un video sobre los fans de Phineas y Ferb, güey, shipeando a Perry con cualquier otro personaje, güey. Güey, el protagonista de... Phineas perdía al niño para... El de Kakaroto encontrando a Vegeta y a Piccolo, güey. Que le saca el bebé, güey. Pero... Sí, es cierto. ¿Qué, güey? Eso está bien random. Después te lo envío. De esos cómics raros. De esos son viñetas. Viñetas raras. Sí, pero ya se me está olvidando, hijo de tu puta madre. Sí, güey, dijiste que encontraste unos bien perros y lo que te elijas es el jajaja. Sí, y ponle que no, pues están aprendiendo, ¿verdad? Están haciendo su mejor esfuerzo, ¿verdad? Pero el pedo es que, pues que no sé, quebren pues, así, oye, güey, le estás cagando en la relación, o no Exacto. pongas esto. Pues que O sea, sí, al fin de depende cuentas mucho, güey. es para que mejor uno. Sí, ya depende de la O sea, persona. A lo mejor y su redacción no es la mejor, güey, Sí, pero pero- tiene una buena historia, tiene un buen contenido, está Te voy chido. a contar un ejemplo de eso. Hace Pues, tiempo. One Punch Man, güey. Sí, güey, exacto, pero sí es caro. Pero fíjate, mira, hace como en febrero, hace como 3 meses, en febrero, haz de cuenta que estaba viendo, bueno, que estaba la comunidad de ese juego, de The Binding of Isaac. Y lo que pasó es que dentro del juego hay varios objetos, güey, que son tu gato, pero son partes de tu gato. Tu gato muerto, güey, la cabeza de tu gato, la cola de Guppy, bueno, el gato se llama Guppy. Entonces salió un vato que hizo un fanart de Guppy furra, güey. Entonces todos se lo tomaron como que de burla, ¿no? Hasta cierto punto a nadie le molestó, fue más gracioso, fue más como de jaja, Guppy furra, jaja. Sí, güey, Guppy waifu furra, güey. Alien Entonces, furry. sí, güey, exacto. Entonces el problema vino cuando a la comunidad le empezó a gustar tanto, güey. A la madre. Le empezó a gustar tanto que Empezaron a los chingar, mismos vatos, güey, los mismos vatos le empezaban a hacer más fanart, güey. El problema vino cuando los otros fans, los que decían, güey, pero es que si hacemos esto, un juego que queremos tanto, se va a arruinar. Pero se va a arruinar por su propia comunidad. Se va a arruinar por su propia comunidad porque todas las comunidades exteriores nos van a decir que somos furros, güey. Y digo, bueno, simplemente voy escalando. Sí, o sea que no es para todo público, pues. O sea, Exacto. solamente es para una pequeñísima cantidad. Para furros, güey. Y si te fijas, ahorita, güey, el fandom de los más quemados es el de Boku no Hero, güey. Por lo mismo, güey, de que ellos mismos no se supieron. Bueno, no creo que ¿Boku no Hero? eso, güey. Sí, güey. Sí, güey. Pero Ve poquito cringe, TikTok, güey. Da mucho grinch, güey. Todos los tipos de allí, güey. Y por lo mismo que yo siento que. los TikToks. Sí, no mames, güey, sí me he topado. Hasta medio. Si te fijas, no sabes de qué lado ponerte. Si ponerte del lado de los fans que simplemente están disfrutando una parte del juego, que es hacer los fanarts de algo específico furro, o de los otros vatos que no quieren arruinar su fandom, de que es algo que les gusta tanto y que no saben cómo. Pero ¿en qué ¿Cómo? punto lo están arruinando? O sea, Güey, pues por lo mismo de que. Es que el problema viene, güey, cuando pides que sea canon, güey. Como... ¿Te acuerdas de o sea, es como Bowser? Creo que se llamaba Bowser, ¿no? La Pero pinche fíjate, Bowser, pero con la coronita. Espérate, Le estaban pidiendo que fuera canon. güey. eso me recuerda Ni en Nintendo ni en pedo. a lo. Ya se me olvidó. Güey, ¿qué te recuerda? Es que, ay, güey, de lo que estaban pidiendo, ¿verdad? Eso me recordó una de las cosas que nos decían: si le das algo a alguien, los demás van a querer. Como los profes. Exacto. Que si yo te paso, yo voy a tener que pasar a los demás. Entonces, como la desarrolladora hizo canon el juego, el que tú dices, el mod
imagino, Los ¿no? demás van a querer. Los demás van a creer que se hagan canon sus cosas. Entonces yo me imagino que ahí fue un poquito que la cagó la misma desarrolladora, ¿verdad? Pero pues también puede quedar en buen final por hay una obra que es después de Harry Potter, güey, donde sale el hijo de Harry, güey, y hay un chorro de problemas y bla, 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 ¿no? La neta no sé muy bien, pero el caso es que J.K. Rowling lo dijo que era canon, güey. Y hay muchos fans que dicen, güey, o sea, ¿cómo eso va a ser canon? Pero o sea, güey, la creadora dijo que era canon, güey. Pues no sé, Ya con eso. no sé si recuerdan que también en el podcast, creo que fue en el primero o en el segundo, no recuerdo, que les estaba hablando acerca de la continuación de Korra, güey. Que era sí. un fanmade, pero estaba muy bien hecho, güey. Bueno, al menos esta no sale, pero se espera que esté muy bien hecho. Este lugar estaba mejor mismo. hecho que Korra. Sí, hágale un globo de texto. Este lugar Korra está muerta. Bien. Ya, güey, continuamos. Un ejemplo de cómo surgen los fanmates son los doujinshis o doujins, que estos fueron creados por las fuyoshis, mujeres a las que les encantan las perro. historias de romance entre hombres. Pero estos surgen mucho antes del apogeo de internet, en pequeñas comunidades de Akihabara, donde se reúne la comunidad más grande de fanáticos, no solo de anime, sino también de fanáticos a otras cosas como videojuegos, armas o incluso muñecas. En estas comunidades surgieron artistas con ganas de dibujar historias de romance personalizadas, conforme a lo que la comunidad quería ver en el momento. También tomando personajes de otras obras o creando historias propias. De ahí, y gracias a las fuyoshis, es que tenemos y podemos disfrutar de los hermosos doujinshis. Porque ahora hay otros grupos de fanáticos que les gustan cosas como el vainilla, otros géneros, hasta donde no está Dios, o como el netorari. Oye, hablando de eso de los de romance, a veces me quedo pensando por qué hacen chips tan raros. Sí, o sea, sí. Fíjate, güey, o sea, yo entiendo que quieran hacer chips o sea, del mismo universo, por lo menos que lo hagan, güey. Pero sí me tocó. Marinette y Miguel de Coco. Sonic. No, sí, Sonic y Pikachu. O sea, ¿por qué? ¿Por qué la necesidad? Yo no sé, güey. Pues bueno, regresando al tema de lo que decía Juan, es muy importante eso, güey. Esa parte de la historia que muchas veces no se cuenta acerca de dónde empezaron los fanmates, güey. No sé, güey, es algo tan importante que ni siquiera lo puedo poner bien en palabras, porque si te fijas, es como empezó el movimiento. Es como todos empezaron a dar cuenta de que las mismas personas les interesaba lo que otros creaban sobre las series, güey. Entonces, está muy bien retratado en un video de, ¿cómo se llama? Japanistic. De Japanistic, güey. De hecho, no sé si lo viste, pero hablaban mucho de eso. Hablaban de cómo empezó en una pequeña tiendita, y en esa tiendita te aceptaban tus historias, güey. Aunque, claro, al no haber internet, no era algo masivo, simplemente era algo muy de nicho. Sí, güey, exacto. Para una cierta comunidad. Pues, Exacto, para cierta comunidad. como se dice, era como, ¿cómo se llama el mercado de México? Tepito. Tepito. Era Tepito, güey, pero para los degenerados, güey. Tepito para Pero degenerados. si te fijas, a fin de cuentas, ellos solo están cumpliendo la necesidad del mercado, güey, de querer ver romance, querer ver chips, güey, querer ver, pues sí, güey, lo que se te ocurra. Cosas raras, Exacto. como el netorale. Allí mismo, güey, entonces... Cosas donde no está Dios, güey. Pero si te fijas, como decía de lo que estaba hablando Juan, lo empezaron a crear las mujeres, güey. Las fuyoshis, güey. Pues, ahí te lo dejo. Y dicen que los hombres son los pervertidos, ¿no? Sí, O sea, güey, que hay de todo, güey. Aquí, es más, Esta vida hay de yo me todo. imagino que ahí las mujeres fueron las pioneras en De hecho, ¿verdad? son las De hecho, sí, son las pioneras. Sí, güey. O sea, ponte a leer algo de Yoshis, güey, de Boy Love, güey. Están enfermos, güey. pero pues de hecho, por lo regular, güey, lo que ellas hacían era más romance, güey, puro romance, Sí. tipo vainilla, güey, pero sin la parte más cachondona. Pero empezaron a surgir, bueno, como vieron que había cupo y había mercado, empezaron a subir de repente el tono, güey, y de repente más, un poquito más. Y venos ahora. Eso me hizo pensar en algo, güey. El personaje en la obra original bien sano, güey. En la del Dojinshi, güey, pinche verga de 10 metros. Sí, güey. Eso pasa más con los personajes chaparritos, güey. O sea, es como, ¿qué pedo? No, ni Es de más todo, grande que verga. A ese güey sí le llega hasta el suelo. Ya que estamos hablando de esto, güey, ¿qué onda con el Rule 34? Ese también son fanmates, ¿no? Pero, y hay una gran comunidad que lo hace.
Demasiado. Pero fíjate, güey, o sea, hasta en los de se puede, o de los cómics pornos o eso, puedes sacar memes, güey, como lo de qué listo que son, Goku. Pues, si te fijas para la regla 34, o sea, es una regla, güey. A esa inmensidad, güey, de, digamos, de dibujantes de ese tipo de rule, para hacerle una regla, güey, dices, es algo que ya tenemos dado por hecho o sentado, y luego te pones a pensar, y que te pones a pensar de que hay alguien, güey, en el mundo haciendo eso. Te pones a pensar de que es un mercado demasiado grande, güey. No, pero fíjate, güey, no es que alguien lo esté haciendo, güey, es que alguien lo pagó por publicidad. Exacto, es a lo que iba, güey. De que quieras o no, hay un mercado para eso, güey. Sí. Simplemente ellos están saciando pues sí, güey, están saciando esa demanda. Güey, como los furros pagan, no mames, cantidades enormes, güey, por un buen dibujo de un furro, güey. Güey, yo me imagino que esos güeyes son millonarios, güey. No creo que todo, güey, por algo existe el furro anexo, güey. Donde piden furros gratis. Pues fíjate. No sé, güey, no sé ni siquiera cómo considerarlo, güey. Está raro. Ya me imagino un güey ahí en una esquina pidiéndome dos furros. Estoy en una esquina llorando. Pero como, bueno, entramos más en sexología, ¿verdad? Pero todos los humanos tienen sus gustos, güey. Y como hay una comunidad enorme en internet, güey, hay más gente con las que concuerdas en esos gustos, güey. Entonces dices, no mames, güey, me gustaría que estuviera este personaje llorando en la esquina mientras hace esto. Y ya, güey, o sea, hay para todo, güey. Como el que les decía del fetiche tan específico, güey, que pedía a rubias, tetonas, cortando árboles, güey. Sí, ni siquiera desnudas, güey, solo cortando árboles. Eso es lo que dijiste, güey, de que hay algo para todos, ¿verdad? Me hizo pensar que a lo mejor una mujer le gusta que un hombre le mueva los pectorales físicamente. Sí, ha de ver, güey. De hecho, ya te rifaste. De hecho, creo que sí ha de ser más común de lo que pensamos, ¿no? Creo que en las luchas lo hacían mucho. No sé. No, güey, mientras creces te das cuenta, güey, que mientras sea posible, bueno, mientras que un humano lo pueda hacer, es posible, güey. Y que ya pasó. Entonces sí, güey, sí, es muy probable que sí haya. Lo que te imagines que un humano pueda hacer, güey, ya lo hizo, güey. Es como el fetiche de las patas, güey. O sea, todos dicen, no mames, que le vienen las patas. No, entonces imagínate un güey que le cause placer golpearse en el dedo chico del pie. ¿Qué existe, güey? Sí existe, güey. Sí, no, simplemente pregúntale a una dominante. Esa gente no debería existir. Fíjate, güey, imagínate el fetiche más raro, güey. ¿Dónde está Dios? No mames. Que solo le gusten las pieles blancas, güey. A huevo tiene que ser de pelo, no sé, güey, pelirrojo, güey. Pero mientras está teniendo sexo con ella, güey, le tiene que estar tronando los dedos. Entonces, dices, no, güey, no puede existir. A huevo, güey, eso ya existió. Hay artistas, güey, que los hacen. Si pagas una buena cantidad, güey. De hecho, es la regla, lo que dicen. Hay porno de todo, güey, y si no lo hay, lo harán pronto, güey. Ya ves lo del güey del meñique. Ya me imagino un meme así. El güey que siente placer golpeándose en el meñique del dedo del pie, el diablo. Sí, no. Ay, güey. Esos güeyes no deberían existir. Cerro 34. Pero bueno, continuamos con profesionales o semiprofesionales en los fanmade. Cuando se trata de este mundo, muchos no esperan que las personas profesionales o semiprofesionales trabajen en este tipo de contenido. Cabe resaltar que algunos artistas profesionales han hecho fanarts, lo cual no pasa de eso, un simple fanart. No podemos esperar que dicho artista haga una serie o un cómic, ya que no le saldría rentable. Por lo regular, las personas que quieren hacer proyectos de este tipo ya hacen animaciones o cómics. Con el tiempo dejan a sus series o cómics morir en el olvido. Solo hay 3 opciones por lo regular para un fanmade: ser olvidada por su creador, extenderse lo suficiente para decaer en su historia, trama, personajes, etc. Y lo menos común es que haya terminado una historia que nos hizo pasar un buen momento y satisfacer nuestra curiosidad de una u otra forma. Sí, güey, eso, o sea,
por lo que dices, güey, o sea, no vas a encontrar muchos artistas así profesionales, ¿verdad? Que hagan un fanmade, o que digas, ojalá este güey sea un fanmade. De hecho, estaba viendo, güey, que el creador de The Loud House, güey, hacía rule, güey, de sus propios personajes, güey. Neta, güey. Lo estaba viendo. Cambiaste la receta. Lo estaba viendo en comentarios, güey. Pero se estaba peleando así como de, no, güey, no lo ha hecho. No, sí ha hecho. Y otros decían que no, güey, que así hacía rules, pero de otras, o sea, sus propias creaciones. Y es como de, ¿qué pedo, güey? Pero, o sea, pues, es profesional, güey, está haciendo eso. The Old House es su propia creación. No, así güey, que- The Old House es una... Es canon, güey, es canon. Es canon. No mames, es canon, güey. The Old House, no, güey, el pinche fandom de The Old House, güey, es una enfermedad, güey. Machín. No creo que tanto como de Loud House. Tuvo De un un giro. Eso más. ¿No has visto el fandom de The Loud House? Sí, güey, de hecho de eso me refería, güey, de The Loud House. The Loud House. Sí, güey, ese fandom, güey. Me metí en un grupo, güey. Este güey me metió en un grupo. 2x3, güey, rolls. Y rolls súper raras, güey. Sí, No no, normales, güey. ¿Sí conoces a los personajes? Sí. Había una Lori, güey, Super Saiyajin 4 con unos brazos A la de simio de metal, con unos magumbos. Unas piernotas, Pues, güey, es que, neta, tú no crees conocer a las personas, bueno, más bien, no crees conocer a personas que les llegue a gustar tal tipo de rule o tal tipo de cosas. Pero te lo juro que hay, güey. Y Sí, lo peor es sí que hay. lo encuentras y lo ves, bueno, lo ves en la calle, lo que sea, lo ves normalmente. Es una güey. persona normal, güey. Güey, llegamos a conocer personas, güey, que les encantaban los rules, güey, de las gemas, güey, de Steven Universe, güey. Sí, güey, estás andando con ese pedo. Entonces, La- saca de onda, No, güey, de La las gente- lesbianas, güey, putanaris, güey. Sí, sí, no, a fin de cuentas, como no tiene género, pues, Fíjate, güey, ¿no tienen género? no, güey. Pero que le no. dieron un género, güey, mira. Piedras lesbianas sin género. Sin género. Ya le dije género. Sí, cierto. O sea, Lo suprimieron. pues eso se hicieron polvo. ¿Cuál es el fanfic más raro que se han encontrado? Fanart o fanmade. Porque tú, ¿tú? No, güey, pues yo directamente con la comunidad de Loud House. Sí, porque sí, está súper raro. Pero así, creo que de las chicas superpoderosas, güey, o sea, y con la, ¿cómo se llama? Con la animación original, güey, así que Ajá. no tienen brazos, o sea, Simón. así, güey. Ah, Ese sí es lo más raro que me he encontrado, güey. De hecho, estoy en un grupo que se llama No es mi paja menos digna. Y ahí fue donde lo encontré y dije, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Y uno está buscando, güey, pues las típicas de que las hacen más grandes, güey, o así o sea, es el mismo personaje, güey, pero ya en grande, eso está chido. Pero con el mismo dibujo, güey, sí, es como muy fan de Cuties, güey. ¿Tú, Rafa? A ver, el más raro, bueno, me he topado con muchos raros, güey. Sí, o sea, con chips muy Sí. raros. Sí, o- güey, tienes toda la biblioteca, güey, también. No, güey, fíjate, me tocó con un fanfic, ¿verdad? Era de una historia como todos, ¿verdad? De, no sé, como que de acción. Y te das de cuenta que lo hizo un pinche verga, pinche dios, güey. Era un pinche Saiyajin. Tenía el zorro de 9 colas. La verga. Sabía jutsu. Tenía, ¿sí saben de fútbol? De Full Metal Alchemist. Ajá, El güey que truena los dedos y quema. Simón. Tenía eso también. Mustang, sí, güey. No sé cuál es. Ajá. Tenía ese poder también. Y también se podía hacer Super Saiyajin, güey. Y yo me quedé, güey, no lo tienes con el Super Saiyajin, ya. Poco en YouTube, güey. Poco en YouTube, ¿no? No sé si lo conoces. Pero ese fue más enfocado, no sé, como más a la comedia, ¿me entiendes? Sí, ¿verdad? sí, Y le estaba dando un trasfondo más serio. Y yo me quedé, no, güey, no. A mí me dijeron que leyera el chip entre Sonic y Pikachu, güey, que tenían un hijo. Sonichu. Está bien raro, güey. No, güey. Así, es el origen de Sonichu. Sonichu. De los más raros que yo he visto, güey, tiene que ver con, no sé si recuerdas que un clip te ayudaba en el Windows, creo que era el 96, güey. A ver, no me digas que es un chip No, entre. es en el no, XP, güey, Windows XP. XP, no recuerdo cuál era, güey, pero el chiste es que un clip te ayudaba, güey, a las tareas, como era, pues digamos, pues, sí, una computadora nueva, bla, 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 era tecnología nueva, ese clip te ayudaba mucho. Decía, no, mira, si quieres hacer tal cosa, haz esto. Si quieres tal función, haz esto. Entonces ese clip, güey, lo dibujaron, bueno, lo hicieron por así lo
traicionaron y lo pusieron embarazado, güey. No, Ese junto con uno que hay personas cogiéndose los Pokémon, güey, pero a los chiquititos, güey. No, güey, eso ya es más normal. Bueno, no es más normal, güey, más bien es más común. Sí, es más como, bueno, ya, además hasta tiene nombre, güey, Pokefilia, güey, no mames. No, güey, yo vi uno de un perro, güey, pero le pone una cara de anime, güey. O sea, literalmente una cara de Loli, güey, en un perro, güey. Eso sí es lo más extraño que he visto, güey. ¿Que lo está ZZ el podcast? Vale. Ok, actualmente hay un proyecto bastante ambicioso. Ahora te robo el ¿Quieres? papel, Ok, pinche dale. Juan. Actualmente hay un proyecto bastante ambicioso de un canal llamado Multiverse Budokai, no sé si lo han escuchado. Nada, por ti, güey. Sí, de hecho. Sí. El cual tratará de animar el manga con el nombre Dragon Ball Multiverse. No lo localicen ese tampoco. Sí, güey. Sí, güey. Mira. Nace desde el pinche Dragon Ball Lab, güey, que dice, no mames, hay un multiverse. ¿Qué piensas que es canon cuando estás morrillo? Es lo único que sé, güey. No, se cuenta que Dragon Ball Multiverse es un manga, creo que está hecho por Salager, creo que se llama, es un francés, no estoy muy seguro. O sea, como todos, que quiso hacer su historia, ¿verdad? Y se supone que trata de que varios multiversos, donde Freezer mató a Goku, o se venció a Gohan, o Goku y Vegeta nunca se desocionaron y se quedó Bellito. Ajá. Entonces ahí los juntan a todos en un escenario, y más que las batallas son la forma que interactúan entre ellos. Es lo que me gusta. O lo que pasó, bueno, más bien lo que pasa. Y también pasó tal cosa, ¿no? también explican esa parte. Te muestran como la historia de cuando Cell mató a Gohan y a todos los demás, ok. y cosas así. Está perro, güey. Entonces está bien perro. De hecho, ahorita que lo mencionas eso, si te fijas, hay como que una tendencia a querer juntar universos, güey. Pasó con los jóvenes Titanes. Pasó con... ¿Cómo se llama? Con lo de... Crossover Nexus, güey. Ajá. Che. Ok, que yo también. Simón. También pasó Ah, con... De los que más memorables fue el de Cartoon Network, güey. El de la invasión. Inversiones. Pero- Siempre han estado bien perros los crossovers, güey. Desde Sí, niños, de güey. hecho, hasta los Power Rangers, güey. Y las Tortugas Ninja, güey. Sí, güey. Batman con lo de Scooby-Doo, Ah, güey. no. Les daré galletas y Eso sí, no, ¿qué? Todo es que se hubieran llamado Batigalletas también, güey. Sí, pero nomás dijo galletas y batileche. Pero si te fijas, de eso mismo que platicas, güey. Ahorita estaba pensando, ¿y dónde tuvo que haber empezado, güey? Y bueno, de lo más antiguo que yo recuerdo que haya, sí, digamos, entrado eso de qué pasaría si, o qué hubiera pasado si tal cosa hubiera, no sé, sucedido, bla, bla, bla. Hay una, digamos, como una serie de cómics que se llama If What If, algo así, no recuerdo. De cómo se llama Marvel. exactamente, de Marvel, güey. Sí, güey, yo pienso que, o sea, varias empresas ganarían bastante si hicieran eso. Porque, ¿El What If? del What If. Creo que van a sacar una nueva serie, ¿no? Del What If. En el mundo cinematográfico sí, güey, porque pues, güey, o sea, te pone de qué pasaría si Bruce Banner nunca hubiese regresado, o sea, hubiese caído en el planeta que iba a caer, en vez de que sucede en el planeta Hulk. Entonces te empiezan a narrar la historia de cómo llegó ahí, lo que intentó hacer para llegar otra vez a la Tierra. Entonces, eso es cosas que te llaman la atención, pues. Y si eso estuviese en el manga o en series, güey, me recuerdo que estarían bien perras. No había pensado en... Bueno, estaba como que esa posibilidad, ¿no? Pero nunca había llegado como que a esa... Sí, pues conjetura. Esa conclusión. Exacto. Entonces lo importante es eso de... Si las empresas empiezan a hacer cosas, güey, que van muy relacionadas a... Queramos o no, son fanservice, güey. Sí, güey. Quieras o no, es fanservice. Mayoría de cosas eso son sí. fanservice. Entonces, Pero- pero que hagan un fanservice bueno, güey, Sí. con la producción que puede tener Simón, bien, güey, porque... que tengan los escritores originales, Simón, güey, y que simplemente les den libertad creativa. Nah, la neta sí fue No es por nada, pero hace poco estaba viendo Cobra Kai, güey, y es una buena continuación de Sí, Karate de hecho, Kid, güey, y tengo está ganas de verla también. muy perra, güey, o sea, tiene un chingo de fanservice, güey, todo lo que es Laruso, güey, es puro fanservice, pero está muy perra, güey, la historia. Y es por lo que hablábamos antes, ¿verdad? Que pues generalmente tú no vas a ver a un artista o alguien profesional haciendo algo así, pues. Lo mismo, que son muy conservadores con sus Sí. series. Aparte, las mismas empresas Sí. no quieren que lo hagas, güey, Sí, o sea, también, no o sea, quieren que te ganes una mala fama. O sea, también como Disney, ¿verdad? Ya ves que Disney es bien
conservador. Y más con los actores, Pues de hecho es muy difícil que lleguen a prestar sus, pues sí, güey, sus propiedades intelectuales. Por eso a todos, hace tiempo, creo que fue como en el 2018, 17, no, sí, 18, 19, que salió un Mario, güey, Mario and Rabbids. Pero era con, creo que era con Ubisoft. Sí, Entonces todos nos quedamos como de, neta, vas a prestar tu Mario después de cómo los trataron en aquellos 90s. Pues Pues sí. si no saben, bueno, en los 90s. Sí, es cuando se iban a juntar las, Sí, de las hecho. compañías, Pues ¿no? fíjense, todo empezó así. Para contarles esa historia rápido, todo empezó así. Primero Nintendo quería pasarse al CD, que era lo que, porque simplemente era el futuro. Yo era el futuro. Ahorita Sí, ya ni siquiera se usan tanto, ¿verdad? Pero en ese tiempo sí. Lo importante aquí es eso, que Nintendo quería pasarse al CD con el Nintendo PlayStation. Y hablando de eso, güey, Nintendo todavía sigue usando cartuchos. Sí, güey, porque es por lo mismo, Pero sí, güey, de que no quieren piratería. Aunque todos lo piratean, güey, pero Bueno, hay más formas. difíciles. Es más difícil, simplemente. Bueno, entonces ya. Resulta que llegar a cierto punto, para la Nintendo PlayStation se dieron cuenta de que PlayStation, o la compañía Sony, en pocas palabras, ellos eran los que manejaban el hardware y el software pues sí, en pocas palabras, de los CDs, güey. Entonces a Nintendo no le gustó que ese, digamos, pequeño monopolio, que era con lo único que se resguardaba O sea, Sony. que tenía una garantía de Exacto. que iba a seguir en el negocio. Exacto, que seguía en el negocio era lo que no le gustaba a Nintendo, güey. Nintendo simplemente quería todo, güey, todo. Simplemente fue avaricia. Entonces, creo que fue en un E3, güey, presentaron la Nintendo PlayStation. Pero en ese mismo, a pesar de que las consolas eran de Sony y Nintendo, dijeron que sus aliados iban a ser Philips, güey. No mames. Entonces todos los de en ese momento se quedaron mucho como de, oye, pero pues estamos trabajando con esto, bla, 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 bla. Simplemente fue, pues sí, una patada en el culo para Sony, güey. Entonces llegó un punto en donde... Pensé que era al revés. No, güey, lo único que pidió Philips fue que le prestaran las licencias de sus, pues sí, de sus obras, ya sea de Mario y de Zelda, para hacer videojuegos para una cosa que se llamó la Philips CD, güey. Ya sé cuál es. Entonces, si llegan a buscar eso, The Legend of Zelda, Philips CD o Mario Bros. Philips CD, les van a salir las cacas que se aventaron. Entonces, si se fijan, a fin de cuentas, a Nintendo le salió bien. Simplemente siguen siendo juegos muy mal recordados. Porque están horribles, güey. son juegos bien culetos, pero son buenos memes. Sí, exacto. Pero a fin de cuentas, Es lo que decía, güey, de que algo malo le rindes culto, güey. exacto, güey. A fin de cuentas, lo único que le importó a Nintendo fue que ellos iban a controlar o monopolizar toda la consola. A fin de cuentas, hubieron pedos y no se terminó concretando, ¿verdad? Pero, si se fijan, es una parte que no podemos dejar de lado, güey, de ver cómo las empresas la han cagado muy bonito, güey, al querer innovar. Pues nada, güey. Sí, pues es que en cuanto a innovación, a lo mejor también eso pasa en los fan-art, digo, a los artistas, es que, pues, cuando sí, quieran hacer un guadivo, Es que cosas así. es de los... Es un riesgo cuando intentan innovar, se están tirando a un lugar desconocido. De hecho, pues. es lo chido de los fanmates, güey, pueden hacer Sí, lo que quieran y exacto. nadie les dice nada, güey. Y pero- no hay una empresa detrás de Pero es ti, que güey, hasta diciendo que cierto no hagas punto, eso. lo que pasa es que pierden dinero, güey. Por lo mismo no son muy conservadores, güey. Y siguen haciendo lo mismo. O sea, sí, tiene Como razón. se sabe la de... ¿Cómo se llama la de Superman? Superman 64, creo. No, De que iba a ser como un GTA San Andrés, güey, pero a los creadores no les gustó que atacaras a la gente. O sea, que hubiese a los esa empresarios, güey, a posibilidad. los empresarios les Exacto. gustó, güey. Pero eso hubiera estado bien perro, güey. O sea, por lo menos si hubieras quitado algo así, güey, hubiera quedado bien perro. Sí. Como el driver o algo así, güey. sí, güey. O sea, aquí el pedo, güey, o sea, es que las empresas salten a sus... Bueno, aflojen un poquito las cadenas, ¿verdad? Sí, Entonces- a veces les sale bien, güey, o sea, cuando les da libertad creativa. Como, pues, por decir la de Hora de Aventura, cuando recién empezó a tener mucha libertad creativa, güey. Y quedó perro, güey. Ya hasta el último que, pues ahí fue cuestión del, ¿cómo se llama? Del presupuesto. Pero también, o sea, Hora de Aventura era lo mejor, güey, y los dejaban trabajar solos, güey. Sí. Fue lo que pasa con Adult Swim también, güey, con Rick and Morty. Sí, pero, o sea, si te fijas, cuando hacen los trabajos es por dinero, ¿verdad? Obviamente ocupan Eso pasa más en la música, güey, en la industria de la música. Hay dos ejemplos así, güey, claro. Por ejemplo, antiguos y nuevos. El viejito de Radiohead, güey. ¿Te das cuenta que hicieron su primer álbum? Su primer álbum estuvo mega controlado, güey. La neta, güey, ni parece Radiohead. Ahí viene la de Creep, güey. No sé si todos ponen una rola, güey. Pero, te das cuenta que esa La viene... de Creep. Sí, güey.
Ahí viene, bueno, en sí, ese álbum está, pues, normalón, güey. De hecho, ellos lo odian, güey, porque se estresaron mucho al no darles libertad creativa, güey. Pero como vendió tan bien, güey, pero tan bien, porque simplemente por el hecho de que ahí estaba esa rola, les dieron libertad creativa para su segundo álbum, güey. Entonces, su segundo álbum, a pesar de que no fue, digamos, su mejor trabajo, neta, nada, sí mejora mucho. Y como siguieron vendiendo bien, ahora sí, güey, su tercer álbum está considerado, bueno, ya, cosas de mamadores o no. Está considerado como de los mejores álbumes de la historia, güey, simplemente. Es el OK Computer. Y bueno, hay eso, güey, eso es simplemente que confiaron en ellos porque vieron que sí triunfaban, bla, 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 ¿no? Pero ahora, el ejemplo nuevo es Kanye West. No recuerdo su álbum, güey, pero antes del My Dark Fantasy, ¿saben qué? No recuerdo cómo se llama ese álbum, güey. Pero ese álbum todavía, ese álbum fue el que le dio la libertad creativa, pero le dio la libertad creativa porque no recuerdo si era Universal o cuál era su disquera. Que lo interesante aquí es que ese álbum, güey, seguía generando tanto dinero que podía costear los demás álbumes, güey. Entonces, lo importante aquí era eso, que como ese álbum era el sustento de decir, hey, pues que Kanye decía, hey, ocupo 100 millones de lo que se te ocurra, güey, no sé, que ocupaban simplemente mucho dinero, se los daban, ¿por qué? Porque su seguro era ese álbum, güey. Muchas rolas de ese álbum, aunque si lo escuchas dices, chingada, esa madre aparece en la tele, chingada, esa madre aparece como corto, chingada, esa madre aparece como tal, o sea, al día de hoy, güey, creo que ese álbum salió en el... güey, el chile no me acuerdo, pero ya tiene como más, no sé si tiene como más de 10 años, güey, 2013, 2009, 2007, no me acuerdo, pero la neta, ese álbum simplemente es como que ese seguro, güey, si te fijas. A lo que quiero llegar con lo que les acabo de contar era que por qué no hacen lo mismo con, pues sí, güey, con las propiedades intelectuales, ya sea de videojuegos, de series, de lo que se te ocurra, güey, de cómics. Muchas veces se arruina por los empresarios. y pues incluso hasta los mismos empresarios se arruinan al correr a escritores o cosas así, como lo que pasó con Guardianes de la Galaxia. No está muy bien. Con The Office también. Guardianes de la Galaxia, ¿cuál era? Me suena. ¿Qué? Es que el director tenía unos tweets, antes de volverse director, tenía unos tweets de años. Sí. Y se los encontraron y pues lo corrieron por lo mismo, que no querían escándalos. Es que eso es una mamada. Pero vino Warner y lo contrató, güey. Guardianes de la Galaxia, ¿cuál es, güey? Pues ve eso, güey, fíjate. De Marvel, güey, los Guardianes de la Galaxia. Ya. Pues simplemente con esto mismo que estamos hablando, también de que las empresas no se arriesgaban, güey. Había varios directores y varios animadores y no sé, en general, muchas personas que despidieron de Disney, güey, porque por lo mismo, de que ellos ya no estaban a gusto trabajando para ellos porque simplemente, pues, no sé, güey. O sea, se querían apegar a la misma forma. Siempre, güey, simplemente ellos no querían, güey, así de simple. Entonces ellos fundaron, ¿cómo se llama la de Shrek? ¿Qué? No, es DreamWorks. DreamWorks, güey. Pues fundaron DreamWorks. Entonces, simplemente sacaron Shrek, güey. Entonces, sí, güey. Imagínate que les hubieran dado la libertad creativa. Estuviesen dando muy bien. Simplemente hubieran tenido otra joya, güey. Creo que lo mismo pasó con Pixar, güey. Algo de hecho. Aquí el pedo es que si no te avientas a hacerlo, pues no vas a saber si va a tener éxito. Así es. ¿Qué estaba? Sí. Lo interesante del proyecto ese que quieren hacer la animación de Dragon Ball Multiverse es que por lo que he visto, ¿verdad?, en los videos y por lo que he escuchado en los mismos videos, es que el proyecto se está haciendo por profesionales o semiprofesionales, o por lo menos con personas con experiencia, ¿verdad? Entonces, usualmente uno pensaría que este tipo de proyectos tan ambiciosos suele ser cancelados por sus obvias razones, ¿verdad? La cual ya se dijo que bien puede ser que pues ellos necesitan comer y tienen proyectos aparte, trabajos, entonces esto pues generalmente no les genera un ingreso, ¿verdad? Más que las donaciones con el Patreon y cosas así. Entonces generalmente este tipo de proyectos no sobreviven a esto. Y no se puede garantizar pues el proyecto, o incluso vaya a empezar, ya que no solo se enfoca en la animación, sino que en el doblaje.
en distintos idiomas. De los que me acuerdo está el español, el japonés, el inglés y creo que hasta italiano, francés. O sea, no lo veo mal, güey. No lo veo mal, pero si te fijas, están haciendo algo que, no sé, güey, siento que les va a ir mal, güey, porque a fin de cuentas, yo pienso que primero tienen que hacer la serie, aunque sea solo en un idioma, güey, inglés. De hecho, es lo que se van a enfocar, hacerlo en japonés primero. Pues sí, Van a hacer japonés primero. Bueno, lo que yo he escuchado, ¿verdad? Que primero se van a enfocar a hacer todo en japonés y ya sí se pueden las demás. Pero yo pienso que puedes conseguir hasta sellos más baratas, ¿no? Pues, o sea, pues hay muchas, En güey. Japón. Imagina, o sea, tan solo las sellos que hacen H, güey, son las más baratas porque ahí empiezan, güey. Entonces, puedes conseguir una sello muy barata, güey. ¿Y qué es una seiyuu, güey? Ah, son los que Actriz de doblaje. doblan. Sí, güey, En actriz de Japón. doblaje. A lo mejor por eso lo quieren hacer en japonés. Bueno, puede ser una opción, ¿verdad? No sé. A lo mejor. También depende de la región, güey. A lo mejor ya te sale más barato doblarlo en Argentina, güey. Pues sí, güey, pero pues, en español no va a llegar al público que quieren llegar en la feria, güey. Bueno, ya Porque depende. sí, en Latinoamérica, güey, se apoya muy poco a todo lo que tenga que ver con el arte. Entonces, pues si quieren, yo no sé, güey, no sé por qué en japonés, güey, solo les llegaría a los japoneses, güey, digamos. No, o sea, o sea, el Patreon está abierto para todos, ¿verdad? Sí, pues sí. Y me imagino que lo van ¿Pero a es Patreon subtitular. o Kickstarter? No sé, no sé si es un Patreon, no me acuerdo, pero creo que es un Patreon. Sí, creo que es un Patreon. Sí, bueno. Entonces, o sea, van a agarrar lo que ganen del Patreon y con un personaje que no es de Dragon Ball, o sea, que no es de Toei Animation ni de Akira Toriyama. Ajá. Entonces van a vender mercancía, pues, para no meterse Sí, un personaje propio, pedos- ¿verdad? pedos legales. Sin pedos legales. Y no, yo no sé de eso, ¿verdad? No sé mucho de pedos legales, pero no se meterían en pedos legales por el simple hecho de tener, digamos, el estilo de dibujo de Akira. O el que dice Dragon Ball, que también es propiedad. No creo que registrada, güey. No, bueno, es que depende, ¿verdad? Si están monetizando con el video, sí. Pero pues es que tienen que monetizar, güey. No, pues a lo mejor no, güey, por el Patreon. O sea, por Patreon. Patreon o... ¿Cómo se llama? O el merchandising. Podrías hacer algún tipo de charco, no sé cómo llamarlo, de que, por ejemplo, te soltamos la serie completa. Si vemos, no, en Patreon, pero primero nos tienes que donar, pero digamos, esa serie es algo secundario, muy, muy lejano, simplemente es un extra, algo por lo que es gratis. Sí, de hecho, Pero no creo que se pueda. o sea, por lo que yo he estado viviendo, ¿verdad? Que si tú donas en el Patreon te dejan ver los avances que van teniendo, cortos y cosas así. Ajá. Me imagino que storyboards, Pues sí. artes conceptuales, cosas así, no sé, ¿verdad? Está muy interesante el proyecto porque si eres autosustentable con Patreon, güey. Pues de hecho, Ni siquiera tienes que abrir o ofrecerte a un streaming, güey. Directamente en Patreon y el que pague, paga. de hecho, Sí, y yo, fíjate, bueno, yo pienso que sí pueden hacer eso, ¿verdad? pues sí. Porque no están monetizando. ¿Y por qué no piden permiso, güey? ¿Cuánto ha de costar una de esas? Ah, Una sí, licencia sí, de ¿verdad? eso, Sí, No, güey. fíjate, es que cuando que ahorita por lo que yo me voy Güey, en el eso. Dragon Ball Hero solo está para sacarnos dinero. ¿no? O sea, para sacar mercancía y paguen. Entonces, si no, güey, es que yo me voy a De hacer. hecho, fanservice, güey, de eso. güey. Porque ayer o antier, güey, salió, digamos, hay un juego que se llama Hollow Knight, güey. Mira, y para que veas, eso sí es fanservice, güey. Sí, güey, de hecho. Fíjate, hay un juego que se llama Hollow Knight. Y ya te cuenta que ese juego simplemente fue hecho por la misma comunidad, güey. Salió un pequeño teaser, por así decirlo, para que probaran el juego, que dijeran, no, pues Simón, bla, 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 está chido, no está chido, Sí. qué podemos mejorar, qué no podemos mejorar. Y sacaron una campaña de Kickstarter, güey. El chiste es que ellos estaban pidiendo $50,000 o algo así. Que, pues nada, a cierto punto pues, no es mucho, güey, para un videojuego, güey. Entonces, lo interesante aquí es que ellos llegaron hasta 90,000, güey, 85,000 o algo así, casi el doble. Y cuando llegó el juego final, pues No, sí. fue hermoso, güey. Sí, o sea, No, como no. que sí se ve reflejada Exacto, esa. güey. Pero es que haz cuenta que ellos mismos, esto fue lo que hicieron. Haz cuenta que dijeron, terminar el juego, $50,000. Y luego, como vieron que muy rápido iban a superar eso, de volada dijeron, ideas, tenemos que tener ideas. Después de eso dijeron, pues vamos a hacer algo que se llama el Panteón de Hollow. Pues vamos a sacar tal DLC, o vamos a hacer tal cosa. Y todo eso ya fue gratis, güey. Haz cuenta que ellos lo único que querían era el dinero para hacer una obra. Pues sí, güey, el juego, y te lo juro, güey, es una pinche obra maestra, güey. Y solo lo hicieron 3 personas, Sí, güey. de hecho, estaba no viendo. mames. Sí, güey, estaba viendo, ¿cómo se dice? No comparado como. O sea, esos güeyes son más vergas que los de Among Us. Básicamente.
También Pues nomás son dos. Undertale también lo hizo el solo, ¿no? Undertale sí está perro, güey. No, sí, no, lo que me encanta de Undertale, güey, es la pinche música. Ahí la hizo él, güey. Sí, güey. Ese güey es una verga en la música, no sé cómo, pero es una verga, güey. Lo que... Oh, esto se puso muy extraño. Oye, esto ya no lo escribió un fujo aquí, güey. También Cuphead. También era un pequeño equipo nada más, güey. Pero fíjate, güey, o sea, Undertale por la música está bien perro, güey. Hollow Knight, yo estaba viendo video y dicen que, o sea, tiene recursos bajos, pero tú no los notas porque utilizan los colores para que no se noten. Sí, güey. Y están bien perros. Qué perro. Haz de cuenta que para hacer una animación para correr ocupas varios frames. Sí, güey. Entonces ellos utilizan, ponle que solo 4 frames. Cuando en Mega Man, güey, utilizan ¿No? 8, 9, güey. ¿Sí, también? Güey. Y no se nota por lo mismo, güey. Pero es que es cuenta que lo importante de Jim era eso, de que más bien fue la revolución, güey, porque antes, al ver estudios tan grandes, güey, estudios de indies de 20, 30 personas, entonces, primero fue con el putazo a esos tipos de estudios con Toby Fox, güey. ¿Por qué? Pues mames, una sola persona hizo Undertale, güey, claro. Pues, Creo que fue en el mismo año, ¿no? También el que dices. ¿Hollow Knight? Hollow Knight. No, ¿Fue el mismo güey. año, no? Creo que Undertale es del 2016 y Hollow Knight es del 2018. Ok. Pensé que era el mismo año. Por ejemplo, ahorita a lo que quiero llegar es que el proyecto que platica Rafa de Dragon Ball, si se quiere, se puede esmerar demasiado y salir algo pues hermoso, güey. Cuentas. Sí, pues dices que son semiprofesionales. Sí, por lo que he escuchado, hasta él mismo dice que muchos proyectos no salen, pues. O sea, ya cuando son, digamos, ya ves que, digamos que quieren animar un fanfic, es algo, ¿cómo se dice? Bastante, ¿cómo? No laborioso, sino que es un proyecto grande, güey. es un proyecto bastante grande, pues. Complicado de llevar, ¿verdad? Porque obviamente una persona no, bueno, puede, pero se va a tardar un chingo. Vas a ocupar un equipo. Ya veremos el ejemplo de Yandere Simulator, güey, que no acabaron su juego, güey. Pero Nunca también lo va a es una acabar. persona, güey. Nunca lo va a acabar. Pues fíjate, pero Esto es lo que todos el dicen. chiste es que esas cachetadas, güey, con guante blanco se las dieron, por ejemplo, ahorita el que más se me viene a la mente es el estudio, que no recuerdo cómo se llama, pero el de No Man's Sky. Fíjate, eran varias personas, güey. Tenían el dinero, iba a ser un AAA y le salió una tremenda cagada, güey. Sí, güey. Y aunque a pesar de que era un estudio pequeño, pues, no sé, en comparación simplemente, güey, ahí se ve la gran diferencia entre algo que puedes lograr, te planteas y cumples, pero claro, siempre con eso de que tú puedes lograr, güey. Pero estos vatos hicieron, digamos, sí, prometieron de más, intentaron lograr de más que no estaba ni en su tiempo, ni en su presupuesto, ni en nada, simplemente lo que pasó. Y fíjate, creo que ya No Man's Sky ya no es tan malo por las actualizaciones que le metieron. Y ahí podemos ver un claro ejemplo de cómo algo tan malo empezó a ser algo bueno, o por lo menos aceptable, ¿verdad? Pero pues es que yo pienso que no pudo con el hype, güey. Y como no pudo con el hype, simplemente la gente lo dejó de lado. Y lo que no pudo con el hype fue Cyberpunk Cyberpunk. tampoco. En el 77. Sí. Eso no tenía un chingo de bugs. Y ¿qué más? Y también los de Multiverse también van a hacer su propia música, ¿verdad? Su música original, pues. Pues van a, no sé si vayan a contratar o alguien que vaya a ir de buena fe, ¿verdad? Pues a componer música. Dicen que ya tienen una parte, dicen, ¿verdad? Yo no sé. Yo no he visto ningún video, no lo he escuchado y no recuerdo. Y eso lo vuelve más complicado, a mi parecer, ¿verdad? Sí, que sea más equipo, pero más Sí. personal. Pues es lo que te decía, de que cuando quieren animar un fanfic, ¿verdad? Digamos, no sé, ocupas un equipo y ese equipo lo necesitas estar moviendo. De que tú vas a hacer esto y luego las peleas. Es lo hermoso de Japón, güey. Los doujinshis sí se pueden animar, güey. Directamente un H, si una compañía dice, mira, este doujin está chido, lo animamos. Pues es que también tiene que ver con la fama del doujin. También. Y como pues simplemente allí sí hay mercado. No entiendo cómo no han hecho emergentes. Bueno, No, sí lo no, entiendo, va. Bueno, Sí, güey. bueno, de hecho el último que se supo, no recuerdo el nombre, pero estaba súper cortito, era como que Ano Kaita o algo así, güey, no recuerdo el nombre, pero era un H que estaba
bien dibujado, güey, pero también que fue por lo que se hizo famoso, güey. Era un vainilla normalito. El chiste es que al estar tan bien dibujado fue lo que le hizo famoso. Pero lo pasaron a H y no triunfó nada, güey. ¿Por qué? Porque la novedad era de que estaba dibujado como si, no sé, güey, tanto detalle, güey, tanta... Era el Berserk de los dos. Sí, güey. El Berserk. No mames. Ay, güey, no, es el Berserk. Y, sí, en los videos que ellos compartían, ¿verdad? Él decía que un proyecto así, no, a veces se cancelaba más que nada por cómo lo acomodaban, pues, la organización, pues. Entonces, si no tienes una buena organización, no vas a sacar bien el proyecto. Lo que me cuentas es que el güey que está organizando proyectos, o sea, tiene muy bien centrado lo que tiene que hacer. Nomás entonces, con alguien así sí se va a completar el proyecto, güey. Pero fíjate, güey, me preocupó porque de repente dejó de aparecer de los videos y yo dije, la verga. Va a pasar, güey. Y dije, es que así de repente, güey, estoy viendo un video donde sale ese y su saludo, ¿verdad? Y ya me voy al siguiente y aparece otro güey, ya, la verga, qué pedo. Ahí es cuando digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hace, señor? Y es esta. Era nada más un pequeño comentario. Pues, de hecho, la siguiente pregunta es, ¿qué obras recomendarías? ¿De fanmates? Yo no sé casi nada de eso. El Rafa es el bueno. A ver, Rafita. Rafa me recomendó ¿cómo se llama el de Hora de Aventura? Sí, el diario de Jonathan. El diario de Jonathan. Pudiste haber recomendado el doujin de los padrinos mágicos, güey. El de campeones de canales, güey. Sí, es cierto. Somos family friendly, recuerden. No. Pues, tú, Yo tengo varios. ¿cuál es el favorito, güey? El favorito. Porque te sigo a la hora. A ver. O uno que tú digas Bueno, de los que me acuerdo, es que voy a decir dos. A ver. Uno se llama PPGD, que está bien perro. De las chicas superpoderosas. De las chicas superpoderosas. Cuenta la premisa. Ya haz de cuenta, güey. Los protagonistas son las chicas superpoderosas y Dexter. Ajá. Haz de cuenta que, pues, llaman Con eso, güey, con eso dices, la madre. Qué bueno. y hay como un chip entre Dexter y Bombón. Y no, está bien cabrón porque aparecen los personajes. Está el perro de coraje, el perro cobarde, el de Megas XLR, no sé si lo conocen. Sí, el robot, ¿no? Está la chica robot adolescente, Jenny. Dice que esto está perro. La comadreja. Y pues ya ves, o sea, cosas de así de que pues, los villanos y que explotan del antiguo Cartoon. más o menos, o un poquito más mayores, pues. Entonces se hace cuenta que en una parte explota una bomba y sale la hermana de Cerebro, güey. Y luego se besa con Dexter, ¿no? Y es un pedo, güey, porque pensó que Bombón se iba a morir o no sé qué pedo. Y está cabrón porque también tiene un trasfondo oscuro, güey. Ajá. Porque haz de cuenta que Didi está muerta. Ajá. Y Cerebro la mató por accidente. Ajá. Con uno de sus peleas destruyendo el laboratorio de Dexter, por accidente le disparó con un rayo láser y la mató. Y Dexter se quedó como medio traumado intentando revivirla haciéndola un robot. Y Cerebro culpa a Dexter e intenta matarlo. Pero llegó a un punto en el enfrentamiento final en el que Cerebro se suicidó, explotando su laboratorio. Y el otro, ya me acordé el nombre de ese güey, el creador es Axel Art. Ese vato. Pero ese vato sí. Sí. ¿Y así dibuja los personajes? Sí. Está muy perro su dibujo. Es el que hizo el KN de Next Door. Y ahorita está haciendo uno de las chicas superpoderosas. ¿Ese es mexicano? Sí, creo que sí. De hecho tiene memes de porque en su live stream siempre anda pedo. Y el de Next Door, creo que se llama así, no recuerdo, toma un poquito más serio el tema, lo que ya te decía. Entonces te pone a cosas terroríficas, empieza a lastimar a los niños, cosas que no se vienen en la serie, ¿verdad? Entonces y también empiezan a plantear de que por qué no hay un KND en Siria. Por las guerras y todo ese pedo. Se mete con o sea, se mete un poquito más. Intenta expandir más el pero sí, y fíjate,
Pero no es en cuestión hace que se lo planteen ellos mismos, sino que se lo planteen a uno que todavía es un niño. ¿Sabes con qué? Con lo que me emocioné bastante, güey. Con los chicos del barrio espaciales, güey. Que decían que, o sea, uno estaba tratando de destruir la Tierra. De destruir, no, estaba tratando de destruir KND, güey. Y dije, güey, qué perro, van a regresar los chicos del barrio. Y creo que sí era un proyecto, pero al último no se lo aceptaron. O sea, sí, pues tienen los derechos, no me acuerdo. Pero eso hubiera estado bien, perro. Sí, estaba bien emocionado, güey. Los chicos del barrio espacial, ¿cómo se llama así, no? Sí, yo creo. Los chicos del barrio Está chido. universales, ¿no? Pero sí, es que están como una premisa en el último capítulo, ¿no? Sí, lo dejaron. Pues este número 1 se va con los chicos del barrio. Y fíjate, güey, en eso de KND Next Door, planteando de las chicas superpoderosas donde consideraban a Bombón una diosa, ¿sabes qué pedo? Ajá. Un pedo que no se cuenta ahí, ¿verdad? Ajá. Y ya ahorita está empezando a explicar ese pedo de por qué Bombón... ¿Todavía no se acaba, pues? Ya se acabó de Next Door, de KND pero Next Door. ¿Es verdad que dices? Que todo Ya eso lo que te digo es una antes de Next Door. ok. O sea, Next Door es después de las chicas. Ok. Entonces, no, está perro, güey, porque... ¿Y tú lo? Pues bueno, yo les recomiendo. Bueno, primero, a mí sí me gustaría dar como una tipo conclusión. Y a lo único que a mí me gusta llegar, o sea, cada vez que pienso en los fanmix en general, es saber que hay que escarbarle un poco, güey. Porque por lo regular, todos nos vamos a topar con cosas mal hechas. Claro, no con malas intenciones, pero mal hechas, no sé. Historias que no valen la pena, simplemente cosas que te pueden quitar el tiempo muy fácil, ¿no? Pero sigue siendo un mundo muy interesante. ¿Por qué? Porque quieras o no, te vas a topar como con las que habla Rafa, con ciertas cosas que hemos hablado aquí que son demasiado, pero demasiado interesantes y nos van a gustar simplemente por ser fan de una franquicia, ¿no? Y a mí al que yo quiero recomendarles, que es uno llamado Evangelion Retake. Está hermosísimo, la neta. Es el Shinji verde, ¿no? No, ese es otro. Fíjate, haz de cuenta que lo chido de esto es que toma como primicia un episodio del anime, bueno, en general de la serie, para poder empezar su universo, por así decirlo. Y lo importante es que supieron muy bien cómo meterlo, güey. Porque, por ejemplo, llegaron a una parte donde este Shinji está como que, digamos, se lo come un ángel, güey. Entonces, desde allí, lo que empieza a pasar dentro del ángel se supone, para esto es un poquito difícil de explicar, porque simplemente es Evangelion, pero pues, bueno, en pocas palabras, haz cuenta que Evangelion con memes. se mete, bueno, el ángel se lo come. Entonces, eso es en el episodio 19, supongamos. Entonces, todo lo que pasa, que es canon, todo lo de la serie en general, pasa adentro del ángel, güey. Le enseñan el futuro a Shinji, por así decirlo. Entonces, al momento de sacarlo, él ya sabe todo lo que va a pasar, güey. Pero eso, si te fijas, simplemente ya te saca del canon, ya te saca de todo lo que se supone que va a pasar realmente. Entonces, lo importante aquí es saber que lo sacaron, ¿no? Entonces, desde que él se vio, digamos, como un espectador de su vida, como él ya empezó a ver qué es todo lo que va a pasar, más o menos intenta corregirse, güey. Saber que él pudo haber hecho las cosas mejor lo motiva a querer hacer las cosas mejor. Eso siempre me gusta bastante. Entonces, si te fijas, lo interesante es eso. ¿Por qué? Porque le dan una motivación que en toda la serie nunca tuvo. Y haz cuenta que, pues sí, pues para no spoilear a nadie, pasan ciertas cosas en el canon de Evangelion que Shinji pudo haber evitado. Entonces, lo importante es eso, güey, la motivación de Shinji. Y si te fijas, ahí están jugando con varias cosas que nos gustan a los fans de Evangelion, güey. Es cómo se sienten los personajes, cosas de Los Ángeles, cosas que, digamos, pudieron haber sido diferentes, bla, bla, bla. Entonces, con esa premisa, a todos los fans ya, bueno, yo pienso que no a todos, ¿no? Como en todo en general. Pero a una mayoría nos empezó a gustar mucho, por lo mismo, de que había cosas que pudieron haber sido diferentes, güey. Y eso es lo que tratan en ese manga, en Retake. Y luego hay creo que son 2 tomos, nada más. Y en medio de esos 2 tomos, hasta les pidieron una tipo parodia porno. Y salió un pedacitito, güey. No tiene que ver nada. No, sí tiene que ver con la historia, güey, de hecho. Porque Shinji así. No, güey. De hecho. Está muy bien llevado. De hecho, y está muy bien llevado, güey, por lo mismo. Porque, por ejemplo, al Shinji haber cambiado, te empiezan a contar más cosas, güey. Te empiezan a contar que Asuka, bueno, como
Shinji empieza a ser, digamos, mejor persona, los de a su alrededor también intentan cambiar, güey, o intentan hacer mejores. Y eso es lo que empieza... Eso es lo que, en pocas palabras, es lo que intentaba Hideaki Anno. Que a fin de cuentas, en el fin de la serie, lo que Shinji se da cuenta de que no necesita ser nadie más para poder ser feliz, para poder hacer... Que el único que lo detiene es él, güey. Y sus, digamos, y su pequeño mundo que él mismo se estaba creando, güey. Entonces, eso es lo que trata ese manga, güey. Y está, nada, muy bien llevado, güey, tu perro. Así como lo cuentas, se ve bien elaborado. Y acaba, no, y luego de cuenta que te juega hasta con multiversos, güey, todo, y está súper cortito, güey, está súper bien llevado y entendible, que lo mismo, no sé, güey, en una sentada, en 1 o 2 días lo acabas, güey, después de haber visto la serie y te quedas con un muy buen sabor de boca, güey, porque pasan cosas, luego de cuenta que, en pocas palabras, también te cuentan eso, güey, ya para terminar. Que lo que pasó en el anime, dentro del, digamos, dentro de cuando el ángel se comió a Shinji, sí fue cierto, güey, pero también es cierto de dónde salió. Entonces se crearon esos dos universos, ¿no? Y la Asuka, digamos, del universo Kano, le está hablando al de este universo, güey. Pero si te fijas, en este universo, que Shinji ya, digamos, es bueno, ¿cómo explicarlo fácilmente? No mames, me acordé de este Fate. Sí, güey, de hecho, güey, por eso te digo que es de mis favoritos, güey, porque me gusta mucho eso de viajes en el tiempo, realidades y demás. Pero ya, güey, para no hacerlo tan largo, haz cuenta que la Asuka del Kano, donde Shinji no hizo nada, le empieza a reclamar a Shinji de esta línea, güey. Por lo mismo, güey, de decirle, ¿y por qué a ella sí lo estás haciendo? ¿Por qué a ella sí la estás ayudando? ¿Por qué a ella sí le estás brindando tu apoyo? ¿Por qué a ella sí le ayudaste? Bla, bla, bla. Pero en fin de cuentas, simplemente es algo que Shinji dice, güey, estoy loco, güey, estoy mal de la cabeza, No estoy bien. Exacto, güey. Entonces, son varias cosillas, güey. A fin de cuentas, eso es lo que reclama esta Asuka, güey. Pero al ver cómo empieza a ayudar a esta Asuka y comprender que a fin de cuentas, ella, la Asuka, digamos, en los recursos de Shinji, sigue siendo la misma Asuka de acá, de este otro universo, empieza como que a aligerarse, güey, y pues a tomarlo más tranquilo, bla, 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 bla. Y llega un punto en donde se revela que el Shinji de esa línea alterna todavía está encerrado con Asuka, que estaba amputada, güey. Y ya, más o menos eso empieza a dar como que la detonación final para que todos puedan ser un poco mejores desde el cambio de un solo personaje, güey. Te dices, ay, me gustó mucho, güey, está muy perro. Bueno, para concluir, mi conclusión va a ser más simple. Pero mi conclusión es que el internet es hermoso, la verdad. Te puedes encontrar muy buenas obras y hasta cosas súper extrañas. Solo hay que saber buscar y encontrar muy buenas cosas. Yo la obra es, pues yo no soy mucho de fanmates, pero me recomendó a Rafa el del diario de Jonathan y está muy claro. Prácticamente toma el universo de Hora de Aventura y crea una historia post-apocalíptica después de Hora de Aventura. Y está muy perra. Antes, ¿no? Es después, ¿no? Es antes de Hora de Aventura. Es antes. Pues es en la guerra de los champiñones. Sí, es cuando pasa. Y de hecho cuenta de cómo vivió un niño, bueno, como de la edad de Finn, creo que 15 años, 14 años, cómo vivió la guerra. O sea, de que sus vecinos empezaban a cuidar el vecindario para que no hubiera ladrones, porque pues todo estaba hecho un caos, o cómo se asustaban cada vez que pasaban aviones, cómo Jonathan fue avanzando como personaje, conociendo ¿cómo se llama? Escritores, a bibliotecarios que estaban buscando el que dio. Eso estaba bien perro también, o sea, estaban transformando todo un universo de aventura, dándole un trasfondo nuevo. Incluso, pues es que sí, o sea, tiene como que su historia propia, ¿no? Porque a lo mejor y puede ser en otro universo, pero es lo chido de esa historia, que agarra el universo de la aventura y lo crea para sí mismo. Por ejemplo, agregando aquí la guerra de champiñones, agregando que existen criaturas mágicas, agregando que existen ¿cómo se llaman? Monstruos que crearon las bombas o ¿cómo se llaman? Pues incluso lo del Enchiridión, incluso creo que en una parte utiliza el Enchiridión. Pero es que te fijas también el universo se presta para muchas historias, sí, cierto, güey. Simón, y además más cuando saca lo de los multiversos, entonces le da
le da más de donde pueden agarrar las Como personas. les intengan, hagan fanfics. Güey, pero son un chorro de horas esa cosa, güey. El primer capítulo es de 14 minutos. Y va El segundo aumentando. es de media hora. El tercero es de 1 hora. te Y el dije. cuarto es de 4 horas. Ya te dije, Y güey. luego, mira, creo que me quedé en uno que era de 7 horas, güey. Y dije, a la verga, ni siquiera lo acabé, güey. Me quedé en ese capítulo. Ya ves, güey, te dije que iba a estar subiendo cada vez que avanzabas. ¿Tú tienes, güey, una conclusión? Sí, yo tengo una conclusión y es que, o sea, pues hay gente que no sabe redactar, ¿verdad? Hay gente que en vez de hacer como un escrito de tipo libro, hacen como de tipo guión. Ya ves que ponen el nombre y luego lo que dice. Ay, sí. Entonces no es cuestión de andar juzgando a esos tipos de personas. De ahí pueden salir unas buenas obras. Sí pueden salir buenas cosas, yo lo mismo lo dije antes, que pues tienen buena historia, pero pues en cuanto a redacción no me gusta. Entonces, más que nada yo entiendo que a lo mejor lo hacen para practicar, mejorar y cosas así, ¿verdad? Entonces pues obviamente la práctica hace al maestro. Entonces, que sigan haciendo pues ese tipo de cosas, que no les dé pena publicarlas en Wattpad o en fanfiction.net o donde quieran, que sigan haciéndolas. Incluso los artistas que sigan haciendo sus obras, por más que no les gusten a ellos, o a lo mejor sí van a mejorar, totalmente van a mejorar. Entonces ese es el punto, pues, seguir adelante e intentar hacerlo lo mejor que se pueda, ¿verdad? Más que nada eso, ¿verdad? Porque Qué bonito mensaje el de este podcast. chingas a tu madre. Ahora con superación al final. Bueno, creo que esto va a ser todo por hoy. Agradecemos mucho el que nos hayan escuchado el día de hoy. Como siempre, pedirles sus recomendaciones, pues a ver qué les gustó, qué no les gustó, qué podemos mejorar, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, no sé, todo lo que les haga. O que Dale les like guste si no más. quieres que me interrumpan. Lo siento, güey, ya llevamos más de una hora. Me habíamos interrumpido Luz de hace rato. Sí, güey. La próxima lo voy a agarrar putazos. Bueno, hasta la próxima.